Bien, bueno, vamos a comenzar. Arranca Bueno, cuando a mí mi quieras. mi tema es resistencia antibiótica, y bueno, voy a repasar varios conceptos de los que comentó Diego. Bueno, y comentar también que, bueno, que la resistencia bacteriana es la capacidad que tiene la bacteria a eludir la acción del antibiótico. ¿Sí? Yo me voy a referir solamente a la resistencia antibiótica de las bacterias. No voy a hablar de otro tipo de resistencia como la que se producen en virus, hongos y entre virus y hongos y parásitos, ¿no? Que también existe. Bueno, y la resistencia se detectó desde que se comenzó con el uso de la penicilina, pero en un principio solo se generaba interés a nivel científico, no se pensaba que podía llegar a tener un impacto en la atención del paciente ni en la epidemiología. Así que se la miraba como con cierto asombro. Pero bueno, esto ha evolucionado y ha hecho que cada día sea más importante prestarle atención. La resistencia es un problema que no solamente afecta a los pacientes que tienen infecciones intrahospitalarias, sino también determina mayor riesgo en pacientes que tienen infecciones adquiridas en la comunidad. Por ejemplo, tenemos casos de resistencia documentada que nos impide usar un antibiótico, por ejemplo, en el tratamiento de la gonorrea, una enfermedad vieja, conocida, pero por ejemplo no podríamos usar tratamiento empírico con ciprofloxacina por los niveles de resistencia. Lo mismo pasa con la infección urinaria. Los niveles de resistencia a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial contra el Bactrim son mayores del 20%, lo cual nos inhabilita a usar Bactrim como tratamiento empírico de una cistitis. Y así puedo seguir enumerando casos, como por ejemplo la resistencia del neumococo a los macrólidos. Es un problema que está instaurado y que cada día lo vamos a ver más reflejado en las infecciones adquiridas en la comunidad. Hay una fuerte selección de resistencia en las áreas críticas y de internación en el hospital. Esto es más que nada para la resistencia intrahospitalaria. Y eso se asocia, como ya nombró Diego, a deficientes medidas de higiene, tanto de manos como ambiental, y a una ausencia en el control de infecciones. Esto hace que las infecciones que causan, que las bacterias que causan infecciones sean multiresistentes y por otro lado generen mayor morbilidad, mayor mortalidad y mayor costo y estadía hospitalaria, asociado a mayor riesgo de complicaciones. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 generó una lista de bacterias que las consideró críticas, con prioridad elevada y con prioridad media. ¿Y en qué se basó para hacer esta lista? Se basó en el riesgo de generar infecciones más riesgosas por el hecho de falta de un tratamiento adecuado. Y el objetivo de esta lista era fomentar la investigación de antibióticos y de medidas para evitar el riesgo de muerte, digamos, de los pacientes por estos microorganismos. Entonces tenemos que en la lista está encabezada como bacterias críticas el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias productoras de carbapenemasas y de Blé. ¿Sí? Bueno, y ahí pueden leer la lista. Está incluida también el Staphylococcus aureus meticilino resistente y con sensibilidad intermedia y resistencia a vancomicina, que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, es algo que vemos habitualmente, ya no solamente desde hace muchos años en el hospital, sino también en la comunidad, y que nos da grandes dolores de cabeza en algunas situaciones. Y bueno, y la lista es la que ustedes ven. Bueno, entonces, como para hablar un poco de mecanismos de acción de los antibióticos y después adentrarme un poco en lo que es resistencia, tenemos que cada antibiótico tiene un mecanismo de acción sobre una función de la bacteria. Entonces tenemos que pueden actuar sobre la síntesis de pared, sobre la membrana, sobre la síntesis de proteína, sobre los ácidos nucleicos y actuar haciendo interferencia con el metabolismo de la bacteria. ¿Sí? Y ahí vamos a tener cada uno. ¿Esto para qué sirve? Para saber en cierto punto los mecanismos de resistencia.
Entonces tenemos que, por ejemplo, los que inhiben la síntesis de pared son los betalactámicos, incluyen las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemes, la vancomicina, la fosfomicina, son antibióticos que usamos habitualmente. Bueno, entonces tenemos que los mecanismos de resistencia se basan fundamentalmente en tres premisas. Lo que hace la bacteria para sacarse de encima el antibiótico son tres cosas. Una, que puede inactivar al antibiótico por modificación o por destrucción del antibiótico. Otro, que es por alteración del sitio donde actúa el antibiótico. Y otro es alterando la permeabilidad de la bacteria. ¿Esto qué hace? ¿Cómo lo hace? Disminuye la permeabilidad de la bacteria al antibiótico, o sea, no impide que a la bacteria le ingrese el antibiótico, o a través del eflujo, que son bombas que eliminan el antibiótico desde el interior hacia afuera casi inmediatamente después del ingreso. Hay que recalcar que cuando tenemos una bacteria que es resistente a varias familias de antibióticos, generalmente estos mecanismos están solapados, e incluso puede haber varios mecanismos de resistencia a un mismo antibiótico en una bacteria. Y esto hace que sea muy importante tener el concepto de lo que es la resistencia y cuáles son. Cuando hablamos de problemas para nosotros, hablamos de multiresistencia, cuando es resistente a varias drogas, extremada resistencia cuando es extensivo a más de 3 familias de drogas, y panresistencia es cuando es resistente a casi todas las familias de drogas que disponemos. Este es un cuadro que parece muy complejo, pero habla de los mecanismos de resistencia básicamente más importantes. Entonces tenemos, como ya les dije, que hay una parte que es la modificación del antibiótico, que el mecanismo más frecuente y más difundido de resistencia es la producción de betalactamasas, que pueden ser penicilinasas, cefalosporinasas o carbapenemasas, que son las que más tememos, porque son las que nos dan grandes dolores de cabeza, como por ejemplo la KPC. Bueno, lo que hace la enzima, a ver si puedo poner un puntero. ¿Ven mi cursor? Ahí sí, se está viendo. Bien. Vemos que las betalactamasas rompen el anillo betalactámico e impiden su función. Pero también hay enzimas que, por ejemplo, inactivan la aminoglucósido acetilasa, lo que hace es inactivar los aminoglucósidos. Ese es el mecanismo más difundido, el de las betalactamasas, en la mayoría de las bacterias, ¿no? Después está la modificación del sitio blanco, que tenemos por mutación de las proteínas de unión a penicilina, que las conocemos como PBP, hacen que la mutación genere menos afinidad del antibiótico por la bacteria, por lo cual disminuye su efecto. O la modificación del sitio de acción, por metilación, por ejemplo, o la modificación del peptidoglicano, como sucede, por ejemplo, en la resistencia a la vancomicina. Y después tenemos los de impermeabilidad, que ya les comenté un poco, que lo que hace la bacteria es modificar los antibióticos para poder ingresar. Si son hidrofílicos, necesitan un canal, que se llaman porinas en la mayoría de las bacterias. Hay muchísimos tipos de porina que a la bacteria le permiten el ingreso de nutrientes. Bueno, por ahí entra el antibiótico. ¿Qué hace la bacteria? Modifica esa porina y disminuye el ingreso del antibiótico, o directamente no produce el tipo de porina que le permite el ingreso a ese antibiótico. Entonces con eso genera la impermeabilidad. Y si no, el otro mecanismo que tiene, un ejemplo de este mecanismo de impermeabilidad es cuando la Pseudomonas me la informan que es resistente a imipenem. Es el mecanismo por el cual la Pseudomonas se hace más frecuentemente resistente al imipenem. Y después tenemos las bombas de flujo. ¿Qué hace? El antibiótico ingresa e inmediatamente son eliminados por una proteína transmembrana que lo hace de manera activa, elimina el antibiótico. Este es un mecanismo que la bacteria utiliza también para sacar desechos, ¿sí? O productos que considera tóxicos.
Bueno, esto hace que a veces la bacteria, cuando se ve sobreexpuesta a un antibiótico, puede modificarla y sobreproducir estas bombas, y lo que hace que más fácilmente salga el antibiótico. Este es el mecanismo por el cual la pseudomona se hace resistente, por ejemplo, al meropenem. Entonces podemos tener una pseudomona que sea sensible a imipenem y resistente a meropenem, y viceversa, porque son distintos mecanismos, a diferencia de lo que pasa cuando nosotros tenemos una beta-lactamasa, que generalmente una carbapenemasa, como la de la KPC, que me impide tanto el uso de meropenem como imipenem. Y después tenemos otra cosa que no tiene que ver puntualmente con los mecanismos clásicos de la resistencia, que es la capacidad que tienen algunas bacterias de formar biofilm. ¿Esto qué hace? La bacteria se adhiere a una superficie, y cuando me refiero a superficie, me refiero generalmente a los casos más frecuentes son cuando hay un cuerpo extraño, un implante, una prótesis, un marcapaso, un alambre, un material de osteosíntesis. Todo cuerpo extraño, o sea, no cuerpo extraño, sino todo material que ingresa, que se pone en el organismo con una función, puede favorecer, incluso hasta tejidos propios de la persona, la formación de un acúmulo de bacterias que se adhiere a la superficie y produce una matriz, lo cual hace que la bacteria se pueda multiplicar en su interior, ya que el antibiótico no puede ingresar, tampoco puede acceder a ese lugar el sistema inmune. Entonces la bacteria va eliminando de a poco pequeños cúmulos de bacterias que van propagando la infección, ¿sí? Y eso hace que sea muy difícil de erradicar. Esto se ve bastante frecuentemente en las infecciones por Staphylococcus aureus y también por Pseudomonas. Lo que hace muchas veces determinante el retiro del material. No se curan este tipo de infecciones cuando se sospecha que hay este tipo de mecanismo con antibióticos, porque el antibiótico no llega. Y para ir cerrando un poco el tema de los mecanismos de resistencia, tenemos que hay dos tipos de resistencia: la resistencia natural y la resistencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bacterias que son naturalmente resistentes a algunos antibióticos, y este es un hecho evolutivo, está genéticamente predeterminado y no tiene correlación con el uso de antibióticos. Hay bacterias que existen en la naturaleza y que son resistentes a determinados grupos de antibióticos o a determinados antibióticos específicos. Por ejemplo, el ejemplo que van a ver más frecuentemente es que la Klebsiella siempre se la van a la Klebsiella pneumoniae siempre se la van a informar como resistente a ampicilina en los antibiogramas. Esto es porque ya la Klebsiella de por sí tiene una beta-lactamasa que hidroliza la amoxicilina, ¿sí? Lo mismo que los bacilos gram negativos aerobios son resistentes naturalmente a la clindamicina. Por eso, cuando les informan un antibiograma, no les informan todos los antibióticos que usamos. Van a ver que, por ejemplo, los enterococos les informan nada más que la sensibilidad a ampicilina, a los aminoglucósidos y a la vancomicina. Eso es porque el resto de los antibióticos que usamos habitualmente no funcionan contra el enterococo. No informan la cefalosporina porque son naturalmente resistentes, no informa meropenem, no informan imipenem, no informan pipertazo. Es por ese motivo, porque ya naturalmente las bacterias son resistentes a los antibióticos. Y la resistencia adquirida es la que nos tiene hoy acá, que es la que expresa la bacteria ante la exposición a antibióticos por mutaciones espontáneas o por la adquisición de mecanismos de resistencias, tanto sea de una bacteria de la misma especie como por una bacteria de diferente especie. Por eso, habitualmente antes se decía que era la KPC era la Klebsiella productora de carbapenemasas. Y ahora esa definición, ese nombre no se utiliza más, se usa enterobacterias productoras de carbapenemasa. ¿Por qué? Porque la Klebsiella le transfirió su plásmido con la resistencia a los carbapenem a otras bacterias. Y esto lo hace la bacteria gracias a distintos mecanismos, que son a través de material genético móvil, que pasa de una bacteria a la otra, como son los plásmidos, los transposones y los integrones, ¿sí? Y esto tiene que ver con la evolución y está directamente asociado con el uso de antibióticos. Entonces, ¿cómo